Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Hoy es febrero 13, 2022 y bueno, hoy es Día del Señor. Y para empezar vamos a hacer una oración. Se unen conmigo para hacer una oración y entrar de lleno al tema de hoy. Oremos. Padre, gracias en esta mañana. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu, así como yo a los apóstoles, nos guíe a entender tu palabra. Ayúdanos a edificarnos y aprender. Y entender lo que dice las Santas Escrituras. Que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 16. Tengo conmigo la versión Reina Valera. Tengo la versión Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a leer capítulo 16, versículos del 6 al 10. Hechos 16, del 6 al 10, dice así la palabra de Dios. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia. Persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Muy bien. Ese es nuestro pasaje textual que vamos a estudiar, Hechos 16, 6 al 10. El contexto empieza desde el versículo 1, obviamente. Cuando Pablo llega a Derbe y a Listra y encuentran a Timoteo, el cual es reclutado por Pablo para su viaje. Ya hablamos de Timoteo, la semana pasada hablamos quién es él, y todo eso, no vamos a hacerlo ahora. Pero entonces, en el versículo 4 dice: según pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos, o sea, los dogmas. Acuerdo viene de la palabra dogmata, o sea, los dogmas de la iglesia ya existían en ese tiempo. No es algo que lo inventó el catolicismo, ni el Papa Juan XXIII, ni nada de eso. Dogmas es una palabra griega que significa instrucciones, que significa acuerdos, que significa decisiones legales. Es una decisión legal. Un dogma es una decisión legal que hacen los apóstoles y también los obispos. Eso es así. Okay. Dentro del protestantismo, y peor todavía dentro del evangelicalismo, no hay dogmas. Ahora, muchos dicen: bueno, no hay dogmas, es algo bueno. En realidad no, porque dogmas implica autoridad de iglesia. Eso es algo que muchos no entienden. Por eso hay que conocer la historia desde el principio. Dogmas, aquí está, subrayar. Hechos 16:4, dice, ¿no? Pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos. Ordenanzas también dice la Reina Valera, lo cual es muy bien. Pero en realidad dogma hay algo que faltó ahí introducir en la traducción, es ordenanzas legales. Legales, o sea que es legal, pero uno dice: ¿legal a quién? A Dios. Y ahí nace los dogmas. O sea, el dogma no es algo malo, es una decisión legal. En este caso, una decisión de Dios a través de los apóstoles. Y por lo tanto, los obispos hacen también en reuniones. Y también sucesivamente, y así ha sido. Los concilios, por ejemplo, de la iglesia. Los concilios de Nicea, los concilios en Éfeso, los concilios en Calcedonia. De ahí salen dogmas. ¿De cuál es la autoridad? De los obispos.
de los obispos. O sea, el dogma es escritural. Ahí está, recuerde. Por eso siempre le digo, hermanos, que tienen que tener esto. Y al mismo también su bolígrafo. O sea, esto para subrayar en las escrituras. Y esto para que escriban ustedes en un cuaderno. ¿Ok? Dogma, instrucciones, ordenanzas legales. ¿Ok? Así que nadie le engañe diciendo, oh, eso lo inventó Juan 23, el Vaticano, el Papa, la bestia. No, 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 no. Tonteras. Así, tonteras. Vamos a la historia, vamos a lo que dice las escrituras. Sigamos entonces. Luego, versículo 6 dice, pasaron por la región de Frigia. No, pero en el versículo 5 dice, las iglesias serán confirmadas en la fe. Ok, ese versículo 5. Iglesias eran confirmadas en la fe. Ahora, si vamos al versículo 5, ¿qué es confirmar en la fe? Le pregunto a usted, ¿qué es confirmar en la fe? Usted tiene que conocer esto para que alguien le diga o le pregunte, a ver, explícame qué es confirmar en la fe. ¿Ok? Confirmar en la fe viene de una palabra griega que significa reforzar, establecer, solidificar. Vuelvo a repetir. Significa reforzar, establecer, solidificar. O sea, ya Pablo había establecido las iglesias. Entonces Pablo regresa a los hermanos y les dice, hermanos, en el nombre del Señor, ¿cómo están? Lo que yo les prediqué, quiero confirmar cómo van. Entonces los hermanos le hablaban a Pablo. Bueno, Pablo, hemos crecido, obviamente muchas preguntas referente a la vida cristiana, a la doctrina cristiana, y Pablo reforzaba, solidificaba, ¿no? Y qué bonito, porque de esa forma dice en el versículo 5, y está en el verbo indicativo, significa de que era realidad. Entonces, sobreabundaban en exceso. ¿Qué es sobreabundar en exceso? Bueno, recuerde que fue escrito en griego. Sobreabundar en exceso lo traducen como aumentaban en número. Y la Biblia de las Américas dice crecían diariamente en número. Entonces significa sobreabundar. O sea, había un crecimiento numérico en las iglesias. Crecimiento numérico. Cada día. Ahora, una cosa muy importante es, ¿cómo sabían que era cada día? ¿Quién contaba los? ¿No? En ese tiempo no había la tecnología de hoy. ¿Cómo sabían? Bueno, obviamente era por la observación. Es fácil, no hay que ser, si usted tiene un grupo de 10 personas y en una semana van 20, bueno, no hay que ser científico para saber de que aumentaron el número. Entonces, obviamente por la observación se veía que había un aumento numérico. Si una congregación tenía 100 y luego viene a 150, obviamente se va a ver gente nueva, lo cual implica aumento. Y va a verse también, depende de la gente nueva que hay, va a decir, oh, aumentaron 20. Y no aumentaban 20, aumentaban cantidad. Esa es la forma como el evangelio se iba creciendo. El cristianismo crecía. Esta carta, Lucas escribió esta carta en el año 60, pero lo que sucede, lo que está pasando, está más o menos en el año 50. O sea, Lucas está siguiendo un orden. Él estuvo con Pablo, Pablo le dijo, mira, cuando llegamos allá, vimos de que ya, cuando yo fundé la iglesia, habían 20 personas, pero cuando llegamos ya habían más de 150. ¿150? Sí, aumentaron. ¡Wow! Y cuando fuimos a la otra región, habían 10 hermanos, ahora vimos que habían 120. O sea que es un crecimiento considerable. Entonces Pablo, a las iglesias nacientes, que eran de origen gentil, no hebreo, les confirmaban, o sea,
lo solidificaban en la fe. Versículo 6. Entonces ahí ya vemos algo muy interesante el tema de hoy. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, que está bien al sur de Asia. O sea, Pablo viajó cantidad, créame, cantidad de kilómetros. Es increíble. Pasaron por la región de Frigia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra. Ahí vamos a quedar un rato. Mire lo que dice Lucas. ¿Ok? Lucas dice, habiendo pasado a través de Frigia y la región de Galacia. Dice que cuando llegaron ahí, fueron prohibidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por el Hagio Neumatos. ¿Ok? Hagio Neumatos. Hagio viene a ser un adjetivo que significa santo. Neumatos es de donde viene la palabra neumático, de la llanta, aire, porque neumático es una palabra griega que significa espíritu o aire. Depende de las circunstancias, se puede traducir como aire o espíritu. En griego, Hagio Neumatos es el Espíritu Santo. Lucas dice que el Espíritu Santo prohibió a Pablo, a Silas y Timoteo ir a la región de, como dice aquí, en Asia. Antes de decir por qué les prohibió ir a Asia, tenemos que ver por qué, cómo es eso que el Espíritu Santo les prohíbe. Hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es una energía o una fuerza. Energía, fuerza. Bueno, una energía, fuerza no tiene voluntad, ni mente, ni capacidad de decisión. Entonces, Lucas nos está diciendo aquí que el Espíritu Santo es una persona, tiene atributos de persona. Porque solamente una persona puede hacer, tener la voluntad y planear, nadie más. Entonces, Lucas atribuye al Espíritu Santo cualidades teológicas de una persona. Dice que el Espíritu les prohibió. Una fuerza o una energía no puede hacer eso. Entonces, el Espíritu Santo dentro de la teología cristiana es la segunda persona de la Trinidad. Y no es una energía pensante. Entonces, desde el principio, versículo 6, Lucas presenta al Espíritu Santo como una persona con decisiones propias y con la capacidad de decidir y el poder de prevenir cosas que alguien pueda hacer. En este caso, Pablo, Silas y Timoteo. O sea, tiene el poder de decidir. Ahora, otra cosa muy importante. Pablo, Silas y Timoteo fueron recomendados por el concilio de Jerusalén, por los apóstoles, por los presbíteros de ahí. Ellos no estaban haciendo lo que les daba la gana. O sea, estaban siguiendo una misión apostólica. Eso se llama viaje apostólico, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo eso se debe viajar? Viaje apostólico, repito. Viaje apostólico es por la solamente autorización apostólica. Bueno, una vez que mueren los apóstoles, ya viene a pasar la decisión en los obispos. ¿Ok? Los obispos. Nadie más tiene autoridad. Nadie más tiene autoridad. Son los obispos, presbíteros, los que deciden a quién mandar, a quién autorizar. Recuerde que Bernabé se apartó, pero él no fue autorizado para apartarse. O sea, él fue el primer sectario, ¿sabían ustedes? Bernabé fue el primer sectario porque divide la iglesia, sale de la autoridad de los apóstoles. Y es muy malo, totalmente malo, porque él no siguió el curso y la autoridad de los apóstoles. Él hizo su propia voluntad. Pablo
sigue, sale con la misión de ir a Asia, pero el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que autorizó su viaje, les dice, no, no vayan a, a Asia. Fíjense. Ahora, los planes de Pablo no eran malos, él estaba siguiendo su curso. Pero de una forma increíble, Lucas no nos dice el por qué, ni cómo. Dice que el Espíritu Santo les prohibió que vayan a Asia a predicar el Evangelio, porque dice a hablar la palabra. Ahora, esto es teología. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que oponerse a la predicación del Evangelio en Asia? Bueno, Asia era un continente en ese entonces mucho más pagano de lo que es. Es una buena idea, una gran oportunidad para Pablo ir a toda la región de Asia. Pero no quería eso, el Espíritu Santo. O sea, la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es santo porque es de Dios, recuerde. Se preguntó por qué le llaman Espíritu Santo. Espíritu Santo, santo es un adjetivo. Si dijera el Espíritu les prohibió, uno dijera, ¿cuál Espíritu les prohibió? Bueno, al decir santo, santo, solamente hay un santo, Dios. O sea, es el Espíritu de Dios. La santidad viene de Dios, o sea que es el Espíritu de Dios que les prohíbe. Entonces el Espíritu Santo, con la voluntad, ya que es Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, Él actúa, persona, ¿sí? Segunda persona. Una energía no hace eso. Entonces la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, actúa y le dice que no vaya. La pregunta es, ¿cómo les prohíbe? Es una buena pregunta. Lucas no nos dice cómo lo prohíbe. ¿Ok? Él no nos dice si se le apareció en un sueño. Simplemente les prohíbe. Ahora, hay mucha interpretación en eso. Yo puedo decir, por ejemplo, él estaba caminando y de pronto fui a este lugar. Dios me llevó. Ahora, esa palabra Dios me llevó, esa frase que hoy en día se utiliza mucho en muchas sectas, puede dar mucha interpretación. Puede decir que me agarró de la mano y me llevó. Puede decir que yo fui, pero lo interpreté como que fue de Dios, lo cual es más seguro. Puede ser que estaba caminando y vi una visión y me dice, vete allá, y dije, Dios me llevó. O sea, puede darse cantidad de interpretación. Puede ser que estaba yendo y alguien se presenta y me dice, oiga, no vaya por allá, véngase por acá. Y uno lo interpreta, seguramente el Señor le envió a él y me está llevando. Y uno dice, Dios me llevó. Lucas no nos dice cómo el Espíritu Santo les previno. No nos dice cómo. Puede ser, muchos historiadores dicen que puede ser que fue el mismo Lucas, el autor, que le dice a Pablo, no vayas allá. O sea, ¿por qué? Porque Lucas fue una persona que viajaba mucho, conocía, y por alguna razón que tampoco nos dice por qué, Lucas le dijo a Pablo, no vayas a Asia. Entonces Lucas, porque el que escribe no es Pablo, es Lucas. Lucas entonces, en vez de decir, yo le prohibí a Pablo, él puso, y el Espíritu Santo le prohibió a Pablo que vaya a Asia. Lo cual no es descabellado, porque así es. Recuerda, interpretaciones subjetivas da lugar a eso. O sea, no sabemos cómo fue. Lucas no dice que el Espíritu se le presentó en persona, no dice eso. Simplemente dice, lo prohibió. La interpretación está abierta. La conjetura uno puede deducir cómo. Generalmente, de acuerdo a las confesiones, Dios utiliza, diríamos, segundas causas para llevar a cabo su plan. Como segundas causas. Por ejemplo, hago un ejemplo. Digamos, usted está en un carro viajando a un lugar X, pero de pronto hay un desvío porque cierran el camino. Entonces el chofer tiene que usar otro camino porque no puede ir directo. Pero al desviar del camino para llegar a donde tiene que ir, llega a otro lugar, lo cual es lógico porque se está desviando. Pero cuando llega a ese lugar, el carro se malogra y se quedan ahí. O sea, ¿se entiende? O sea,
Su plan era llegar a un lugar, pero no fue porque cerraron la carretera. El carro toma otra ruta y llega a otro lugar totalmente diferente, ni siquiera estaba en su plan, ni conocía ese lugar. Pero el carro se malogra y se queda ahí. O sea, usted al final llega, pero a un lugar diferente, no planeado por usted mismo. Pero cuando llega ahí se da cuenta de que hay gente enferma, y hay gente que necesita ayuda. Y usted, cristiano o cristiana, dice, bueno, voy a ayudar. Después dice, oh, increíble, yo iba a este lugar, pero, y usted dice, el Señor me llevó a este lugar. Entonces, si usted pone así y dice, ¿saben qué? Escribe una carta, yo iba a este lugar, pero el Señor me mandó a este lugar, la gente va a decir, ¿el Señor? ¿Y cómo le hizo el Señor? ¿Le habló? ¿Se le presentó? ¿Cómo le dice? ¿Cómo que el Señor te llevó allá? Claro, porque usted solamente dijo el Señor, usted lo interpretó, la desviación del carro, que el Señor le llevó allá. Pero usted no explicó cómo fue lo que sucedió. Entonces, posiblemente hay algo que Lucas no nos dice. Recuerde lo que siempre digo, Lucas no dice los detalles. Si Lucas hubiera hablado los detalles, el libro de Lucas hubiera sido no 28 capítulos, hubiera sido 50 o 100 capítulos. Hubiera sido tal vez todo esto, solamente el libro de Lucas. Porque, oiga, si usted comienza a relatar y escribir todo lo que usted hace en sus viajes, en un día va a escribir cantidad. Imagínese en un mes, bastante cantidad. Va a ser, tal vez usted puede hacer una novela. En un año va a ser cantidad. Lucas pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Lucas omitió cantidad de detalles. Solamente él pone la interpretación. Y la interpretación de él es, Pablo, Silas y Timoteo no fueron a Asia. No pone por qué ni cómo, solamente pone el Espíritu les prohibió. O sea, no vamos a saber en realidad por qué ni cómo. Pero al no poner el cómo, muchos interpretan que Lucas le dijo a Pablo que no vaya. Y Lucas se pone como instrumento, segunda causa, de Dios, de que el Espíritu Santo lo usó a él para decirle a Pablo que no vaya. Entonces él lo simplifica y dice, el Espíritu les prohibió. Lo cual no es nada descabellado, como puse el ejemplo. Mucha gente hoy en día dice, yo iba a ir a esta parte, pero el Señor me llevó. ¿Qué significa el Señor me llevó? No sé. O sea, le llevó de la mano, le habló al oído, vete por allá, vio un sueño, no sé. Pero mucha gente dice así. En vez que diga, bueno, yo iba, pero de pronto cerraron la calle, tuve que tomar otra avenida, cuando llegué a esa avenida encontré este lugar. O sea, lo cual es más lógico para saber por qué. Pero muchos dicen, oh, fue la voluntad de Dios que yo vaya allá. ¿Cómo sabe que es la voluntad de Dios? No se sabe. Pero son dichos, frases, que no explican nada, porque la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo sabes que es la voluntad de Dios? ¿Te habló? ¿No? Muchos dicen, no, es que me encontré con una persona y me dijo esto, Dios lo envió, es un ángel. ¿Cómo sabes que Dios lo envió? O sea, la mente popular, religiosa, interpreta de esa manera, pero no ayuda en nada. ¿Por qué no ayuda en nada? Porque no nos dice la razón causa. Es fácil decir, bueno, yo iba a hacer, pero es como en el trabajo. Si el Señor quiere, me da el trabajo, si no, no. Como que el Señor va a decir, sí, ¿quién es? Oh, soy el Señor, aquí está el trabajo que tienes. El Señor no hace eso. No hace eso. Uno tiene que buscar un trabajo, ir, le dicen que no, y de repente le dicen sí. Y lo curioso es que mucha gente dice, oh, Dios me dio un trabajo, y al día siguiente dice, no, este trabajo me tratan mal. O sea que, un momento, dijiste que Dios te dio, ahora te dicen que te trató mal la gente. O sea, Dios te dio un trabajo en donde te tratan mal. Eso es. Para que se pongan a pensar. Pero en fin, en este caso, no nos dice cómo el Espíritu Santo habló a a Pablo. No nos dice, ni nos dice tampoco por qué. Solamente son impedidos. Uno puede conjeturar, posiblemente fue a través de alguien. Muchos dicen que fue el mismo Lucas.
Sigamos, dice 7. Cuando llegaron a Misia, que es una ciudad, intentaron ir a Bitinia, que está más abajito de Misia, es otra ciudad. Pero fíjese lo que dice, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, otra vez. Pero y aquí hay otro elemento diferente. Número 1, no nos dice cómo no se lo permitió. ¿Ok? No nos dice cómo. Simplemente dice, no se lo permitió. Uno puede decir, o sea que cuando estaban caminando, se presenta el espíritu, un fantasma, y dice, no vaya. ¿Fue así? ¿O fue que estaban en Bitinia y de repente tuvieron una visión? Tampoco dice. No nos dice cómo. O sea, nos deja en el aire para inventar, conjeturar, no se sabe cómo. Número 2, habla otra vez del espíritu. Neuma. ¿Ok? Ese está en el versículo 7. Pero hay algo interesante ahí cuando habla de este espíritu. Lucas menciona que este espíritu es espíritu de Jesús. Neuma Jesu. Neuma Jesu. Neuma es espíritu. Dos sustantivos, espíritu y Jesús. El último sustantivo es genitivo, o sea que quiere decir de Jesús. Es espíritu, a diferencia del espíritu del 5. ¿Se acuerda? El espíritu del 5 santo. Pero este espíritu es de Jesús. Y este espíritu de Jesús también les prohíbe. No nos dice cómo, pero otra vez, ya que Dios usa formas secundarias, Lucas en su mente está que él fue, parece que fue Lucas mismo, el que dice a Pablo a dónde ir, a dónde no ir, y lo interpreta como que fue el instrumento de Dios para decirle a Pablo no ir. Es como hoy. Hoy en día mucha gente dice, oh, el Señor me dijo. ¿Y cómo le dijo? Es que yo estaba hablando con una persona, esta persona me dijo, y yo lo interpreté que Dios me está diciendo eso. O sea, no es Dios que pasó. No fue absolutamente nada, no hay certeza. Pero la persona lo interpreta, oh, fue Dios. Lo cual hay que tener mucho cuidado porque es muy subjetivismo. Eso ha llegado a muchas deducciones ridículas. Como hay personas que me escriben y me dicen, hermano, es algo increíble, así me dijeron, es un milagro, que yo estaba caminando y de pronto vi un perrito y el perrito comenzó a llorar y yo dije, pobrecito, y cuando quise agarrar el perrito corrió, yo le seguí al perrito y cuando llegué vi que en un lugar había unos niños que estaban llorando. O sea que Dios usó el perrito para llevarme allá. O sea, yo le digo, usted interpreta, sí, el Espíritu de Dios usó al perro para que el perro me lleve a estas personas. O sea, entienda lo que estoy diciendo, y concluyen diciendo, y el Espíritu me llevó a esas personas. O sea, el perrito fue instrumento en manos de Dios, de acuerdo a esa persona. Hay que tener cuidado en esas conclusiones. Generalmente una persona que es muy subjetiva a esas cosas, atribuye todo a eso. O atribuye al demonio, no me salió bien, debe ser culpa de Satanás. O sucedió esto, entonces el Señor me llevó allá. O sea, es una u otra. No, y hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento dualista. No, es muy subjetivo. En este caso, en el versículo 7, Lucas, que en el versículo 6 dijo el Espíritu Santo actuó, segunda persona de la Trinidad, aquí habla del mismo Espíritu. Porque los cristianos no creemos en dos espíritus. No creemos en un Espíritu Santo y un Espíritu de Jesús. No son dos, es uno. Pero al decir Espíritu de Jesús, Lucas nos está diciendo que el Espíritu Santo es Espíritu de Jesús, lo cual es algo increíble. Porque si acuerda a la teología cristiana, hay un solo Espíritu, que es santo, adjetivo, pero también que es genitivo, de Jesús. Entonces, si es de Jesús y el Espíritu Santo hace una decisión propia, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es una fuerza eléctrica, no es algo místico
que no tiene, diríamos, volitividad o personalidad. Desde el principio Lucas, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, desde el principio el escritor Lucas atribuye al Espíritu que es de Dios, pero también que es de Jesús, y por lo tanto que hace decisiones. Nosotros en la teología cristiana no tenemos ningún problema en aceptar la segunda persona de la Trinidad, y esto es justamente una evidencia escritural, no inventada por ningún papa, no inventada por ningún concilio, sino escritural, que el Espíritu Santo es una persona, en nuestra teología, la segunda persona de la Trinidad. Eso lo dice, es evidente. Es evidente. Una energía no va a decidir, no va a hacer decisiones, no va a actuar como una persona. Bueno, aquí Lucas lo pone que sí. Si hay una equivocación, hablen con Lucas. Bueno, Lucas ya murió. Pero no se puede negar lo que Lucas pone en el registro de su escritura, que son los Hechos de los Apóstoles. Versículo 7 claramente dice, número 1, para Lucas el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Eso encaja correctamente dentro de la Trinidad. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Y aquí lo vemos. Aquí está lo. Ahora, más abajo, en este mismo texto, vamos a ver que habla de Dios, que el que hizo la decisión no fue el Espíritu Santo, no fue el Espíritu de Jesús, fue Dios. Entonces, si hacemos una conclusión basada en la evidencia de estos pasajes, evidencia así clara, vamos a ver de que la decisión fue hecha por la Trinidad, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Oiga, un ejemplo clarísimo del texto mismo en la Escritura, que Lucas nos muestra la Trinidad sin mencionar la palabra Trinidad. No creemos en la Trinidad porque dice la palabra Trinidad. Eso es falso, es una falacia. Creemos por la evidencia bíblica. Si alguien le dice a usted, oiga, yo escucho a un gato, porque maulla como gato, los gatos maullan, no el perro no maulla, es gato, debe ser gato. Pero alguien me puede especificar que hay un gato. Viene alguien, mira, aquí está los pelos del gato. Oh, ¿qué color es? Aquí está, míralo, es negro, sí. O sea que el gato es un gato y aquí están los pelos, o sea que es un gato. Sí, es un gato, aquí está la evidencia. O sea, no tenemos que leer la palabra gato para decir que es gato. Bueno, en las Escrituras, la evidencia es en este pasaje solamente. Recuerde, por eso les digo, marcador y esto, porque eso es estudio. Ok. Hechos 16. Vamos por parte. Versículo 6. Impedidos por el Espíritu Santo. Marca Espíritu Santo. Impedidos. El Espíritu Santo hace la decisión. Dirige. ¿Cómo lo dirige? Vuelvo a decir, Lucas no nos dice cómo, pero utiliza factores secundarios para llevarlo a cabo. Versículo 7. Dice, cuando llegaron el Espíritu de Jesús. Oh, ya no es Espíritu Santo, son dos espíritus. No, no son dos, es el mismo. Pero aquí el Espíritu es genitivo, de Jesús. Claro, yo sé que en la mente mucha gente no entiende y mucha gente toma como excusa para objetar que Lucas se equivocó. No, no se equivocó Lucas. No está inventando. Es la teología. Dice, el Espíritu no se lo permitió. Otra vez acción del Espíritu de Jesús. Pero miren lo que dice en el versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Interesante. En el versículo 9 dice visión. Ahora, la escritura interesante porque cuando dice visión, hay que ver qué clase de visión es. No son las visiones que muchas veces uno escucha de sectas pentecostales donde dicen, oh, yo tuve una visión. A mí me escribe, tuve una visión, yo miré un pajarito, esos pajaritos decían pío, 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 y yo creo que el Señor me está diciendo algo. O sea, la gente interpreta así esas cosas. Es muy subjetivo, ¿no?
cuando no tiene nada que ver. Generalmente cuando uno estudia neurología, cuando uno come de tarde y es comida pesada, inmediatamente tiene como efectos que la mente del hombre comienza a tener cosas como pesadillas o sueños totalmente raros que no tienen nada que ver con un ángel, ni le culpen a Satanás, para nada. Es porque usted comió de noche comida pesada. Entonces, como come de noche comida pesada, usted va a pensar tal vez que es un ángel volando con un dragón y viendo espíritus por ahí, pero no es ni de Satanás la culpa, ni tampoco Dios le está dando una visión, absolutamente para nada. Eso es porque comió tarde. Por eso, no coma después de la cita a la noche. Se lo aconsejo. En serio. Y que sea comida bien liviana. Y créame, no va a tener esas pesadillas. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, este hombre de Macedonia, una visión. La palabra visión, en el versículo 9, en la noche, se le apareció a Pablo. Ofte. La palabra ofte significa algo que tiene que ver con discernir claramente. Interesante. Es un hebraísmo que significa experimentar algo que aparece, pero es percepción. O sea, en realidad, según esta palabra, no significa que Pablo vio, sino que percibió. Esta es otra forma interesante de entender, porque es como decir, hermano, yo estaba caminando y de pronto vi como que sentí algo en mi cabeza, escuche bien, como que un avión se estrelló en mi cabeza. Oiga, es imposible que un avión se estrelle en su cabeza. Es imposible. Pero es una expresión para dar a entender que tal vez tuvo dolor de cabeza, tuvo estrés y no pudo soportar. O sea, esas son cosas que hay que entender. No significa que alguien le diga, hermano, estoy tan cansado que no siento mis piernas. Bueno, las piernas están ahí. Puede haberse adormecido, pero las piernas están ahí. O sea, no desaparecieron las piernas. Pero son expresiones del lenguaje para dar a entender lo que la persona está pasando, pero en forma figurativa. Entonces, cuando dice aquí, y una visión, un hombre de Macedonia, la primera pregunta que yo hago, ¿cuál hombre de Macedonia? Macedonia es una ciudad grandísima en el Asia. ¿Cuál específicamente? ¿Era joven? ¿Era niño? ¿Era adulto? ¿Era anciano? ¿Era alto? ¿Era bajo? ¿Flaco? ¿Gordo? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Qué hombre fue ese? Lucas nos da el nombre. ¿Se ha preguntado? Esas son preguntas cuando usted vaya al texto bíblico. Usted tiene que preguntarse eso. Escriba. Por ejemplo, en la noche. ¿Qué hora de la noche? Para muchos 6 de la tarde, aunque esté claro, ya es de noche porque son 6 de la tarde. No dice medianoche, muchos asumen fue en la medianoche, eso es algo increíble. Cuando dicen noche uno asume, debe ser la medianoche. No dice si es medianoche, puede ser las 9, pero no dice la hora. O sea, prácticamente Lucas no nos dice la hora, solamente dice noche. Dice, se le mostró. Aquí dice aparecer. La palabra aparecer significa también percibir o discernir. Otra forma de esto demostró es que cuando uno va caminando o manejando, y eso sucede, y uno mira, eso me pasa a mí, cuando manejo a veces en la noche, y veo, especialmente cuando oscurece, veo cosas como que parece que es una persona, parece que es un árbol, o parece que es simplemente un poste, no se sabe. Entonces yo puedo decir, y alguien me dice, ¿qué estás mirando? Creo que es una persona, creo. ¿Estás mirando a alguien? No, bueno, yo no sé, creo. Pero también parece que es un árbol, no sé. ¿Me entiende? Lo que estoy diciendo es que lo que yo percibo, según mi entendimiento, lo puedo interpretar como una persona, un árbol o un poste. Esa es la palabra que utilizan aquí. Algo que uno ve,
pero no puede distinguirlo bien. O una sombra. O esa es una sombra, pero, o sea, lo veo, pero no sé si es sombra de persona. No se ve bien. O sea, uno está percibiendo, pero no puede concluir. Lo que está diciendo Lucas aquí es interesante. Dice una visión, pero visión no es sueño aquí. Okay, la palabra visión no es sueño. Es más, en el original no aparece la palabra visión. Simplemente lo incluyen. Y lo que vio dice que es un hombre de Macedonia. Ahora, como dije, no dice quién es este hombre de Macedonia. Dice que estaba de pie, suplicándole. Ahora, interesante porque este hombre de Macedonia, Lucas, le atribuye acción de una persona. Bueno, es un hombre, pero suplicándole. La pregunta es, ¿quién le dijo eso a Lucas? ¿Le dijo Pablo? ¿O fue Lucas el mismo que dijo eso? Recuerda, Lucas no estuvo con Jesús. Él escribe su carta en el año 60. Después se une al grupo de Pablo. Y en ese tiempo lo que sucedía lo interpretaban. Como vuelvo a poner el ejemplo, mucha gente sucede cosas que dice, oh, yo creo que fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo iba a este lugar y terminé en este lugar. Yo ni tenía planes de ir a este lugar, pero al fui, creo que Dios me guió. Se la pregunta es, ¿cómo te guió Dios? ¿Te agarró de la mano? ¿Te habló en sueños? ¿Te dijo en el oído algo? ¿De dónde tú concluyes que Dios te guió? Bueno, Lucas no nos dice, ¿no?, que este hombre de Macedonia quién es, pero dice que estaba hablando. Bueno, los historiadores, los eruditos de la Biblia dicen que este hombre de Macedonia fue simplemente Lucas. O sea, en otras palabras, Lucas se pone como protagonista en los viajes de Pablo, pero sin mencionarse él mismo. Y era algo que los escritores inclusive hoy en día se atribuyen. En un escritor profesional no se menciona, pero él se incluye cuando dice, por ejemplo, el apóstol Juan hace lo mismo en su carta. El apóstol Juan hace lo mismo. Él no se menciona, pero se incluye. Y cuando hacemos una lectura del Evangelio de Juan, vamos a ver que Juan se está mencionando a sí mismo. Y eso era común en los escritores del antiguo mundo. Ellos se incluían sin mencionarse. Y se mencionaban utilizando otros caracteres. En este caso dice, un hombre de Macedonia le suplicaba. Entonces, Lucas conocía la situación. Entonces, en vez de decir, yo le supliqué a Pablo, yo le dije a Pablo, Pablo, no vayas a Asia, o Pablo, no cruces para allá, o Pablo, vente mejor a Macedonia, entonces yo creo que Dios me está usando a mí, y ya que Dios me usa a mí, y es el Espíritu de Jesús, bueno, es el Espíritu de Jesús que le está diciendo a Pablo que no vaya, por lo tanto, el Espíritu de Dios previno a Pablo ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque en la mente de Lucas, él es instrumento en las manos de Dios para guiar a Pablo a su misión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Muchos atribuyen que realmente este hombre de Macedonia, que no se sabe quién es de nombre, que fue percibido, él percibió, vio, era simplemente Lucas. Ahora, interesante, porque la palabra mostrar es percibir. Por ejemplo, si yo hablo con alguien y esta persona me da un consejo y es bueno para mí, yo sé que me está hablando ahí, pero yo voy a interpretar como que Dios me está hablando a través de él. Y yo puedo decir en una carta, bueno, Dios me habló y me dijo, haz esto. Pero fue el hermano que me habló. Pero yo lo interpreto que fue Dios. ¿Entiende? Y la persona puede decir, bueno, el Espíritu le dijo a César esto, pero no fue el Espíritu, fue él. Pero él interpreta de que él fue instrumento en la mano de Dios que me dijo algo. Por lo tanto, fue el Espíritu de Dios que me dijo. Ahora,
¿Por qué digo esto? Porque la palabra que dice aquí, mostró, Pablo dice, percibió. Él lo entendió prácticamente. Se puede traducir como que Dios, que Pablo interpretó esa visión, un hombre de Macedonia. O sea, vio a Lucas como la persona del hombre de Macedonia, que le estaba diciendo, pasa y ayúdanos. Y dice el versículo 10, cuando tuvo la visión, vuelve, enseguida procuramos, fíjese cómo dice el verbo en tercera persona, no, en primera persona plural, procuramos. No dice procuraron, tercera persona plural. Dice procuramos. Él se incluye. Él se incluye, procuramos. Eso tiene que subrayarlo. Ahora, ¿entiende por qué tiene que tener esto? Yo lo voy a subrayar porque el procuramos hace gran diferencia en la interpretación de la Escritura. Porque Lucas se incluye. O sea, Lucas está con Pablo ahí, viajando. O sea, es Pablo, es Timoteo, es Silas y ahora es Lucas. Ahora, muchos dicen que Lucas, por ejemplo, en el versículo 6 dice pasaron, o sea, tercera persona en plural. 7, llegaron, tercera persona en plural. Luego dice, se le mostró. Está hablando de la tercera persona, pero en plural a Pablo. Pero en el versículo 10 cambia. Ya no es tercera persona. Ahora es primera persona y dice, procuramos. ¿Entiende el cambio? ¿Cómo explica usted eso? Supongamos que yo diga, un ejemplo, bueno, viajé a Ecuador. No, digamos, él viajó a Ecuador. Luego que viajó a Ecuador, quería ir a, no sé, Cuba, no fue. Luego de ahí fue a Colombia, tampoco. Luego viajó para Perú. Pero cuando iba a ir a Bolivia, fuimos. Mire cómo pongo, fuimos. Entonces yo ya me incluyo en ese viaje. O sea, todos los viajes eran tercera, él. Pero en el último, fuimos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en ese punto del último viaje yo me agrego ahí, me uno. O sea que si antes viajó solo, ahora ya estoy con esa persona, viajando. Entonces, lo que están diciendo aquí es que Lucas se une al grupo de Pablo en Macedonia. Por eso dicen que el que le decía a Pablo, vente a Macedonia, era Lucas, que le decía, Pablo, no vayas a Asia, por favor. Vente a Macedonia. Por eso dice aquí, ayúdanos. El que le decía eso fue un hombre de Macedonia. Pero ese hombre de Macedonia era Lucas, porque en el versículo 10 dice, cuando enseguida procuramos. Mire, dice enseguida. Eso está en el versículo 10, porque aquí dice inmediatamente, dice en el versículo 10, el adverbio significa pronto, rápido, como quien dice al tiro vente, así, rapidito, corre. Entonces hay un interesante, porque Lucas encaja perfectamente en la narrativa del hombre de Macedonia y en la narrativa de que fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el que estaba usándole a él para traer a Pablo a Macedonia. Ahora, mira lo que dice el último. Ahí mismo, el versículo 10 dice, persuadidos. Fíjese, ¿no? Dice, persuadidos. De que Dios, fíjese, nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora, aquí dice Dios. Para la mente trinitaria no hay ningún problema ni contradicción el aceptar que toda la misión de Pablo fue llevada a cabo por el Dios trinitario. Primero menciona el Espíritu Santo, acciona, decide, guía a Pablo. Una energía no hace eso.
Segundo, dice el Espíritu de Jesús, menciona que ese Espíritu Santo es de Jesús. Fíjese, el Espíritu Santo es de Jesús. También actúa, toma decisiones. Una fuerza o una energía no hace eso. Pero lo más conclusivo de todo es que después que dice que el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús hace eso, concluye en el versículo 10, Dios los había llamado. La primera persona de la Trinidad. Ya mencionó al Espíritu Santo, mencionó a Jesús, ahora menciona a Dios. Para la mente trinitaria no hay ningún problema. Yo lo acepto como el Dios trino actuando. Para la mente hereje, para la mente que niega, siempre va a encontrar objeciones. Pero es irrelevante esas objeciones, porque siempre lo hubo. Lo relevante es lo que enseña la evidencia bíblica. Y la evidencia bíblica de Lucas, en la mente de Lucas, porque él lo escribió, no había ningún problema teológico intercambiar frases como Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y Dios. Que Dios se puede interpretar como el Dios Trino o el Dios Padre, no hay ningún problema. Porque si es Dios Trino, está incluido el Padre. Y si Dios es Padre, bueno, es parte de la Trinidad. Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y Espíritu de Dios. ¿Hay base bíblica en eso? Claro que hay base bíblica en eso. Siempre lo hubo. Por ejemplo, en Romanos 8:9. Si vamos al libro de Romanos 8:9. Ahora, esto sin entrar en un análisis gramático, analítico, exegético del griego. Pero vamos a lo que dice la evidencia bíblica en la Escritura. Dice 8:9. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Espíritu, singular. Si en verdad el Espíritu de Dios, fíjese, ahora viene el genitivo Espíritu de Dios, ya no es de Jesús. El crítico puede decir, bueno, ya ve, creen en otro espíritu. No, no es otro, es el mismo. Espíritu de Dios. Y luego dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, esto me gusta. Oh, esto me gusta. Romanos 8:9. Fíjese cómo Pablo, ahora este no es Lucas, esto es Pablo. Pablo escribió la carta a los romanos en el año 50-55, lo cual significa 20 años después de Jesús, ya hubo evolución de la teología cristiana. Vuelvo a repetir, por eso tienen que tener esto, hermano. Esto es estudio. Por favor, estudio, escríbanlo, tomen en serio el estudio de la Escritura. Esto no tiene nada que ver con la invención de los papas, invención de Juan 23. Esto es teología cristiana. Aquí está, Pablo mismo dice, Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. En un solo texto menciona 3 formas del Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. ¿Cómo se entiende eso? Es más, menciona Espíritu por sí solo, menciona a Dios y a Cristo. La Trinidad. Oiga, si usted no quiere creer, no crea. Pero no venga a decir que Pablo no está enseñando la Trinidad, porque eso no es aceptable. Eso es deshonestidad intelectual. Y se está negando el texto. No creo que Pablo sea bipolar, no creo que Pablo esté borracho, no creo que Pablo entendió mal. Hola, era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, enseñado bajo los pies del gran, famoso Gamaliel, de la gran escuela de los fariseos. Gamaliel, oiga, no era un simple tipo, era abogado, era una persona de leyes, era un erudito super teólogo, el apóstol Pablo. ¿Usted cree que se va a equivocar escribiendo esto? ¿Usted cree que estaba inventando algo que iría en contra de la fe misma hebrea? Porque él se llama hebreo de hebreos. No. Eso es totalmente fuera de lugar. Galacias 4:6, en el libro de Gálatas, también vemos eso. Voy a leerlo para que se den cuenta cómo la teología cristiana iba evolucionando. Gálatas 4:6 dice, porque a ustedes son hijos de Dios, enviados, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo. Esto es fenomenal. Dios envió el Espíritu de su Hijo.
Escuche bien esto. Por eso, otra vez, en serio, si usted no hace eso, usted no está estudiando la Escritura. ¿Ok? Ya es tiempo que evangélicos comienzan a tomar en serio el estudio de la Escritura. En serio. Espíritu de su Hijo. Luego dice, clamando Abba Padre. ¿Quién da el testimonio del Padre? El Espíritu Santo. ¿Pero cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu de su Hijo. El mismo Dios. Pablo dice que Dios dice que envió el Espíritu de su Hijo. Otro texto, Filipenses 1.9. ¿Qué dice Filipenses 1.9? Filipenses 1.9 dice así. Dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunda aún más y más en el conocimiento. Aquí dice, a ver, no, 19, perdón. 19. Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación, dice Pablo, mediante las oraciones de ustedes y la provisión, escuche lo que viene, del Espíritu de Jesucristo. Alguien me dice, oiga, ¿cuántos espíritus creen ustedes los cristianos? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jesucristo. ¿Cuál espíritu? No son tres, es uno. Para la mente trinitaria no hay ningún problema usar los tres términos en forma intercambiable. Y hay otro más, 1 de Pedro 1.11, y con esto voy a terminar. Esto es escritura, ¿ok? Esto no lo estoy inventando yo. Es más, hasta lo puedo leer de una Biblia de Testigo de Jehová. Aquí tengo 3 Biblias de Testigo de Jehová, en inglés y en español. Dice aquí, procurando saber qué persona, escuche bien lo que dice, o tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo. Ahora, ahí no termina eso. Dice, dentro de ellos. ¿Dónde vive el Espíritu de Cristo? Dentro de uno. Si hubieran 2 espíritus, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, entonces tendríamos el Espíritu de Cristo a un lado y el Espíritu Santo en otro lado. No es así. Es el mismo Espíritu. Ahora, no queda ahí eso, porque en el versículo 12 dice Pedro, ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron, mira lo que dice, el Evangelio, ¿cómo le predicaron? Por el Espíritu Santo. O sea, primero Espíritu de Cristo y ahora Espíritu Santo. En la misma carta, en el mismo capítulo. Y otra cosa muy importante, versículo 3 de Pedro dice, bendito sea el Dios. Mire, ahora fíjese, dice, Dios y Padre, fíjese, para la mente trinitaria no hay ningún problema. Y dice, de nuestro Señor Jesucristo. Un momento. ¿Cuántos señores hay al cristiano? Pablo dice que hay un solo Señor, pero aquí dice que el Señor es Jesucristo. O sea, ustedes, aparte que creen en 3 espíritus, creen en 2 señores. No son 2 señores. Es el mismo. Para la mente trinitaria no hay ningún problema. Porque así lo enseña la Biblia. Sería ilógico concluir que en estos pasajes Pablo, Pedro, están teniendo en mente 2 dioses, 3 dioses, 3 espíritus, 2 señores. Absolutamente no. Porque para ellos no hay ningún problema atribuir el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu. Así que ya tenemos evidencia bíblica. No, y hay más, ¿ok? Si alguien dice, solamente... No. Pues puedo dar una veintena de ejemplos en donde Pablo y Pedro mencionan la doctrina de la Trinidad, no por nombre de Trinidad, pero por la evidencia de los atributos, sus trabajos y las acciones y el carácter de cada uno de ellos. Entonces, este pasaje de hecho nos enseña eso.
que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, la Trinidad, en otras palabras, utiliza medios secundarios, hombres como a Lucas, para dirigir su obra. Lucas teológicamente interpreta que fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, a través de él, diciéndole a Pablo, no vayas a Asia, ven a Macedonia. Y créame, ¿y por qué es importante Macedonia? Porque cuando Pablo va a Macedonia, ¿qué es lo que sucede? Pablo va a Macedonia y de ahí se va al oeste, y en el oeste está Europa. Una vez que llegue a Europa, ¿qué cosa cree que pasa? España, Italia, ya estaba la iglesia en Roma, sí, una gran vibrante congregación en Roma, España, luego va todo el norte de Europa, Gran Bretaña. La expansión del Evangelio es increíble, y de ahí es como Dios realmente comienza a bendecir no solamente la parte de Jerusalén y Asia, sino toda Europa, y eventualmente siglos después viene aquí. O sea, la expansión del Evangelio es algo increíble. Llevaría horas para estudiar todo eso, solamente en los 3 primeros siglos. Así que, hermanos, espero que esto haya sido de gran ayuda a ustedes. Que la gracia de Dios sea con todos este día. Amén.